saquemos provecho. Quiero decir, un poco el espíritu del programa. A ver, ahora sí. Un poco el espíritu del programa es justamente que cada uno pueda venir y contar sus experiencias, pero que tampoco queden trampados, digamos, y solamente sujetos a las experiencias de cada uno, sino que se enriquezca con los demás. Con lo cual el primer punto es ese. Es un programa muy variado en términos de procedencia, tanto profesional como nacional. Mm. Con lo cual, escúchense, aprovechen esa parte. La segunda, que es un poco más general, y se los digo a modo no como introducción a la primera sesión, sino como introducción al programa en general. Acá tenemos una meta. No sabemos todavía si la vamos a lograr. Es la primera sesión de un programa de 5 clases y es la primera vez que hacemos este programa. Les cuento cuál es la meta y después al final ustedes verán si la logramos satisfacer o no. Y es poner en problematizar los datos. Y lo digo problematizar como es la crítica amiga, digamos. Lo que es muy frecuente en estos días es que nos afianzamos a los datos para decir, este es un dato y esto no es válido. Usamos en estudio de opinión pública, lo usamos en gobierno, se usa para tomar decisiones. Y sin embargo, desde nuestro punto de vista, hay un ejercicio muy necesario de reflexionar críticamente sobre qué tipo de datos son buenos, qué tipo de datos son válidos y cuáles son válidos, digamos, para predicar sobre algo muy específico y cuáles son válidos para predicar sobre algo más grande. De manera tal que la primera invitación, y esto es a la dinámica de la participación, es que traten de ser críticos de lo que estamos pensando, y esto sí va un poco más a la primera sesión. La primera sesión es sobre encuesta de opinión pública, con lo cual, y un poco el nombre de la sesión es esencialmente para hacernos las preguntas. No vamos en esta sesión a venir a buscar certezas, esencialmente lo que estamos buscando es venir una vez más a problematizar. Dicho esto, me gustaría contarles brevemente cuál es el menú de las 5 sesiones y un poco el sentido de por qué vamos a tener las clases que vamos a tener. Primera sesión, arrancamos sobre la encuesta de opinión pública. Bueno, podría haber sido otro el sentido, pero ¿por qué? Porque creo que es la fuente más accesible, primaria y más frecuente, con la que están la mayoría de ustedes más familiarizados, ¿no? Ya sea por cobertura periodística, por mundo de medios y demás, es como, bueno, suele ser la puerta de entrada al trabajo con datos, sobre todo en política. Y desde mi punto de vista hay muchas preguntas tabú que uno no se hace sobre las encuestas. Eh, y lo digo tanto desde el punto de vista de quienes las diseñan y también desde quienes las consumen. Entonces me parecía que una primer buena entrada era problematizar esto, que es un poco la idea de la primera sesión que vamos a dar con Camila. La segunda sesión, porque no todos los datos son cuantitativos, vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, no sé quién va a ir primero o segundo, pero está invitada Daniela Barbieri, que va a hablar sobre métodos de investigación cualitativos, y esto es buscar formas de indagación y datos que no necesariamente son cuantitativos, estructurados, numéricos, estadísticos, sino que hay otras formas de datos que muchas veces juegan de forma complementaria, y eso es un poco el ejercicio que vamos a tratar de hacer, es como los datos cualitativos complementan, no necesariamente contradicen, o a veces contradicen y enriquecen la lectura cuantitativa. A su vez se va a sumar también a la sesión Fernanda Boidi, que trabaja en el programa La Pop, que es el Barómetro de las Américas, que es una encuesta regional. Muy interesante el proyecto que tiene hace muchos años. Muy parecido a Latinobarómetro, que por ahí lo conozcan un poco más, que tiene otros años. Es una encuesta regional que la lleva adelante la Universidad Vanderbilt. Fernanda está a cargo de campo en Uruguay, pero también coordina los campos en la región y nos va a contar un poco de esa experiencia. Creo que también es un punto que enriquece eh, las encuestas en diferentes países. En tercer lugar, le dimos una invitación difícil, pero que la aceptaron, al equipo del CETLAS, que es de la Universidad Nacional de La Plata. Es un equipo de investigación en general nutrido por economistas. Muy interesante los proyectos que llevan adelante. Son un centro de investigación que está más especializado en el manejo de datos secundarios, esencialmente la investigación sobre desigualdad, pobreza y datos del mercado laboral. Si quieren entrar a la página web lo pueden ver, tiene varios proyectos de investigación muy interesantes, esencialmente trabajando con datos secundarios. Y un poco la pregunta que nos hacemos acá es, bueno, o que les pedimos que traten de hacer es
ponerle, bueno, una lupa a los datos secundarios, y esto es a las mediciones de pobreza, a las estadísticas nacionales, a las cuentas nacionales, al PBI, etcétera, que son indicadores políticos, y lo digo en un sentido estricto. Estos son decisiones que los estados toman para medir y evaluar, bueno, su estructura social, sus cuentas nacionales y una serie de cosas más. Me parece que el equipo del CETLAS tiene una misión bastante difícil, pero creo que lo van a llevar bien adelante. La cuarta sesión está invitado el equipo de Argendata, que es un portal que también lo pueden ver, que hacen curaduría y visualizaciones de datos. Y una vez más, el trabajo de ellos es con fuentes secundarias, no es con primarias. Y el ejercicio que llevan adelante tanto Paula Isaac como Tucu Nicolini es hacer más visibles datos que tenemos a disposición todo el tiempo y que normalmente o no los consumimos o no sabemos cómo interpretarlos, o a veces no lo sabemos cómo interpretar, pero no cómo accionar públicamente. Así que la idea es que la tercera sesión, la cuarta sesión, la lleven ellos. Y la quinta sesión tenemos menú de casos, decimos. Va a venir Sergio Toro, Laura Willy Sotero, y probablemente tengamos un tercer invitado que van a contar casos. 3 ejemplos donde ellos trabajaron y, bueno, o diseñaron estudios o procesaron datos para hacer más visible, bueno, en el caso de Laura Willy Sotero, Congreso Visible, en el caso de Sergio Toro, un instituto de procesamiento estadístico, bueno, que trabaja para la gestión pública en Chile, y el tercer caso que es sobre datos electorales. Con lo cual, la misión, si es que la logramos al final del programa, es que ustedes se vayan con una visión más o menos colorida de todas las formas que hay de procesar y de trabajar con los datos en política. Dicho esto, unos últimos comentarios sobre la coordinación general. Usen el campus todo lo que les sirva para subir preguntas, para pedir información, para pedir bibliografía, películas, documentales, podcasts. Úsenlo. Eh, Aprovechen también los compañeros, aprovechen que si conocen gente o si tienen curiosidades de otros países, aprovechen para estructurar relaciones en este momento y enriquecer el ida y vuelta. Y la tercera es una recomendación: no se guarden nada. Este diplomado, este programa está hecho específicamente para que vengamos a pensar críticamente sobre, bueno, cómo hacemos uso de los datos en política. No se guarden nada, independientemente que las preguntas obviamente siempre tienen que estar formuladas con respeto y con ciertas normas. No se guarden nada en el sentido que no haya curiosidad de la que se inhiban porque sienten que están faltando a la corrección política o a la corrección académica, ¿sí? Eso es lo que me parece que es muy importante. Obviamente, una vez más, siempre con el tono adecuado, pero no se guarden nada. El punto acá es ser lo más críticos posibles. No, no tampoco que la crítica devastadora, pero ser los más críticos posibles. Así que adelante con esa línea. Una última presentación. Bueno, mi nombre es Augusto Reina, yo soy el coordinador académico del programa. Soy director de Pulsarúa, que es una de las instituciones que promueve un poco este campus. Me está acompañando en la coordinación del programa Camila Rodríguez Nardi, que está por ahí con un nombre que no es un nombre, Sí. Cami. Me quedó cómo usar datos para entender y transformarlo. Bueno, es un poco el objetivo, pero me voy a cambiar el nombre, para que todos saben quién soy. Qué bueno que te nomines, sí. No hace falta que te asuma. Te agradecemos que te pongas la camiseta, pero no hace falta tanto. Como para perder la identidad. Ahí estoy. Sí, sí, Bueno, sí, bien. yo justo con Augusto también soy parte de Pulsar como investigadora y estoy asumiendo el rol de tutoría de este campus. Eh, Básicamente todos los mails que ustedes envían me llegan a mí, yo los leo, trato de darle seguimiento, por eso que en línea con lo que dice Augusto, no se sientan tímidos en escribir por lo que sea. Si tienen una situación o si una clase no pueden asistir por lo que sea y quieren, van a quedar grabadas las clases y después van a ser subidas. Si hay algún interés en particular que tengan, algún problema para poder ver los archivos que estamos subiendo, material de soporte o cualquier situación personal, el mail es revisado, así que siéntanse, hagan uso de eso, de ese intercambio que tenemos, tanto por el campus o como por el correo, con el cual les fueron llegando las cosas. Bien. Somos Hecho 78. somos 78. Bueno, no está nada mal.
es todo un desafío coordinar la cantidad de gente que esté inscripta. Se inscribieron muchísimas personas. Hicimos un corte mucho más elevado del que en algún momento pensábamos. Así que lo único que sí les pido, si quieren hacer alguna pregunta, tratemos de ser ordenados, o levantan la manito, o la ponen, o levanten la manito, sería básicamente lo ideal, creo, y preguntan. No quiero que esto inhiba que pregunten, pero como somos 80 y pico, bueno, lo va a ser complejo si cada uno empieza a tirar preguntas todo el tiempo. ¿Qué Y hicimos nosotros? perdón, Sí, una cosa más. Si cuando quieran preguntar algo pueden poner la cámara, sería ideal para tener un intercambio un poco más humano en la virtualidad. totalmente. Antes de ir a la presentación, un último comentario. Nosotros les hicimos hacer un cuestionario, porque queda mal que si la primera clase era sobre encuestas, arranquemos así a pelo, ¿no? Entonces, les hicimos un pequeño cuestionario que gentilmente la mayoría de ustedes respondieron. Después Cami va a contar un poco algunas de las respuestas que ustedes nos dieron. Eh, pero en función de eso, creo, o por lo menos ustedes creen que son un grupo formado, aprobado en la lectura de encuestas, ¿sí? La media de ustedes fue, ¿cuánto fue, Cami? 6.2. Nosotros preguntamos, del 1 al 10, ¿cuánto dirías que sabes sobre cómo funcionan las encuestas? 6.17 exactamente, vamos a redondear en 6.2, que es un aprobado, creo que en cualquier país de los que estamos acá. Sí, por lo menos está por encima de la media. De manera tal que, bueno, el desafío acá es que supuestamente son un público por lo menos ligeramente informado y que no les digamos cosas que ya saben. Así que veamos qué tal nos va y a ver cuántas dudas, cuántas de las certezas ponemos en duda, que es un poco la búsqueda entre nosotros que estamos acá. Así que si quieren, voy a pasar a compartir la presentación, o Camila, tenés vos ahí. ¿Voy yo? Yo la tengo, pero si querés compartir la voz, así puedes pasar más fácilmente. Dale, Y si no, yo la pongo. ahí voy. Un segundito. Bien, Mientras tanto sigue llegando gente, así que estamos. bien. Aprovecho para ir comentando y hacer, porque si no después me van a retar a mí. Los dos, tanto como dije, tanto Cami como yo y otra parte del equipo que están participando también en el Zoom. Somos parte de Pulsar, que es un centro de investigación especializado en opinión pública, que es de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros tenemos 3 programas de investigación. Uno de los programas de investigación más conocidos que tenemos es sobre creencias sociales, que está basado en encuestas de opinión pública. Pero también tenemos 2 programas más. Uno sobre debates presidenciales, que está hecho en base a un diseño experimental que analiza los debates, bueno, en vivo e indirecto. Y un tercer programa que es sobre aprobación presidencial, que hace uso de los datos, sobre todo como fuentes secundarias. Y tenemos, digamos, bueno, cierta expertise tal vez en el equipo sobre visualización de datos a propósito de ese programa. Todos estos estudios se pueden ver en la página de Pulsar, así que si quieren ir a chusmearlos, están invitados a verlos y a criticarlos una vez. Bien, el nombre de la clase hoy es pretencioso, porque la invitación era a que todos ustedes vayan a hacerse ciertas preguntas. Y es un, un refraseo de una película de Woody Allen de los 70. La pregunta central acá es, que lo vamos a tratar de hacer es, bueno, ¿qué cosas presumimos que sabemos de las encuestas y algunas que pensamos que sabemos más o menos bien y en realidad tenemos algunas dudas? Lo vamos a hacer en tándem, así que me van a ver intervenir a mí y a Camila de forma deliberadamente desordenada para que eso tenga más un estilo de conversatorio que de clase magistral. Bien. La primera pregunta, o el primer punto, que es lo que nos va a ordenar un poco después, que ya vamos a entrar en la fase más del peloteo de preguntas, es cómo se estructura el trabajo de una encuesta de opinión pública. Y esto es, ¿qué es lo que define si la encuesta está bien, está mal, es mañada, es correcta, es metodológicamente adecuada, es metodológicamente inadecuada, además? Y acá les hago la pregunta, ¿qué es lo que define que una encuesta sea buena o mala, correcta o incorrecta, precisa o imprecisa? Y
Bueno, ya veo que arrancan bastante tímidos. Sí, todavía. Fue de las preguntas que más recibimos. La Por eso. mayoría preguntaban cómo saber cuándo una encuesta está bien, cómo saber cuándo una encuesta está mal. Ahí aparecen, Bien. voy a leer algunas cosas del chat. El diseño metodológico, la ficha técnica, la muestra, el margen de error, el universo de la muestra y el margen de error. Todo eso y un poco más es cierto, porque lo que vamos a encontrar en esta charla es que no hay una sola variable que lo implique, pero esencialmente, y que es a lo que vamos a ir nosotros, es que esencialmente depende del objetivo. Y acá paso a explicar por qué, después lo vamos a ver un poco más en detalle. Una cosa es si el objetivo de la encuesta que tengo, porque nosotros estamos muy relacionados, que cuando decimos encuesta, inmediatamente se nos evoca intención de voto. Cuando preguntamos encuesta, esencialmente pensamos en estudios electorales. Alain Touraine, que es un sociólogo francés, decía a un crítico de las encuestas, esencialmente casi todo lo que sabemos en ciencias sociales lo sabemos gracias a encuestas. Eh, y esto es porque incluso los datos de pobreza, de ingresos, de desigualdad, los sabemos de base a encuestas. La pregunta es, ¿qué tipo de muestreos están detrás de esto? Entonces, lógicamente, como vamos a ver, la muestra puede parecer mala, o sea, determinada muestra puede parecer mala si es para predecir sobre la intención de voto, pero puede ser buena si, por ejemplo, se busca estudiar solamente a los jóvenes o el consumo mediático a los jóvenes. Entonces, la primera pregunta siempre hacerse, bueno, ¿qué quiere responder esta pregunta, esta encuesta? Bueno, está buscando predecir la intención de voto. Bueno, tengo ciertos criterios para elegir. Está buscando estudiar cuál es el consumo de medios de los jóvenes. Bueno, hay otros criterios. Está buscando indagar cuáles son eh, la- los cuidados los cuidados privados de los portadores de HIV. Bueno, hay otro tipo de muestra, digamos, que es más compleja de desarrollar. Entonces, una vez más, acá la pregunta es el objetivo, es lo que define todo. Y acá es la primera cosa a desarmar. No hay encuestas buenas y malas, per se. Hay encuestas que responden bien o mal a un objetivo central, que es lo que vamos a ir viendo. Y por otra La lista parte es bastante difícil de definir, como vamos a ver más adelante. A veces pensamos que el objetivo es muy claro y cuando empezamos a pensar qué le queremos preguntar a quién, nos damos cuenta que quizás el qué o el quién difiere un poco de lo que originalmente habíamos pensado. Por ejemplo, hace poco, y lo llevo, la Organización Internacional del Trabajo está buscando hacer estudios entre los trabajadores de plataformas. Y estos son, bueno, ustedes entienden, ¿no? La mayoría de los países empezó a proliferar en los últimos años aquellos trabajadores, bueno, informales o no formales, precarizados, que ya hay diferentes formas de nominarlos y ahí los especialistas lo saben mejor. Pero el punto es cómo se hace una muestra y cómo se hace una muestra adecuada con los criterios clásicos para encuestar ese segmento que es tan específico. Bueno, no hay que seguir claramente los criterios, bueno, los más frecuentes, lo que tenemos nosotros, lo que ustedes pusieron ahí, cuál es el margen de error, el muestreo y demás. Pero vamos a la lista entera. Esto es lo que teóricamente define, o por lo menos los primeros tres, los que definen la calidad metodológica esencial, los diseños, los errores de diseño de, de las encuestas de opinión, y los últimos dos son donde están los errores humanos, ¿no? Los errores de interpretación, o los errores de traducción, vendría a decir. Esto es lo que teóricamente sucede, ¿no? Y esto como teóricamente funciona el diseño de un estudio de opinión pública, y es teóricamente cómo en función de esto podemos identificar si el estudio es bueno o malo. En la realidad esto está un poco más amañado. En los hechos, la estructura de procedencia y la estructura de pensamiento no es tan lineal como dice en el método. ¿Hasta acá estamos bien? Veo si hay preguntas. Entonces, ¿para qué sirve una encuesta en política? ¿Para qué sirve una encuesta política? Acá algunos nos respondieron Cuando hago algunas preguntas van a ser retóricas, otras son literales, o sea que si quieren responder, métanle. Bien, me encanta la respuesta de Josué porque nos da específicamente en la tecla, para predecir, dice Josué. Y es perfecto porque es muy curioso. Y perdón, y esto vamos a hacer el ida y vuelta, nadie tome los comentarios personales, ¿no?
una vez más, la idea es enriquecer y problematizar esto. Si hay algo que las ciencias no hacen, no digo las sociales en general, sino cualquier ciencia, si hay algo que no puede hacer es predecir. Y esto es curioso porque nosotros muy a menudo lo que tomamos por cualquier estudio, Lian también levantó la mano, para decidir formular, para corregir, bueno, medir sentimientos, tomar decisiones, medir tendencias, bien, tener una visión. Lian quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, digamos que de alguna manera sería como para tomar una fotografía del contexto en el que se levantó la información, ¿no? Porque las cosas pueden ser cambiantes también de acuerdo a las situaciones políticas que se puedan dar. La opinión de la persona puede cambiar de un día a otro de acuerdo a una noticia a la que haya sido permeada en el transcurso de esas horas. Bien, bueno, ven que está buena también la pregunta, la respuesta, porque ahí deja traslucir una cosa, ¿no? Esta, que es lo que decía Lian, es, bueno, siempre y cuando la persona no cambie de opinión, ¿no? Porque está esta idea, este miedo, sino con las encuestas respecto, bueno, saca una fotografía, pero esta fotografía no se mantiene como una película, y esto está muy, muy atado a lo que es el escrutinio público, digamos, de lo que las encuestas erran, ¿no? En su faceta predictiva, que lo quería. Bueno, el primer punto es, y creo que más, ningún método científico tiene la búsqueda de predecir nada. En todo caso, incluso cualquier otro postulado científico hacen teorías, ¿no? Son postulados teóricos, pero está claro que las encuestas no pueden predecir nada. Lo que pueden hacer en todo caso es tratar de acercar una idea. Hay tres facetas, digamos, esencialmente llevadas del propósito de las encuestas de opinión pública para la política. La primera es investigamos para conocer. Y esto es para hacer más comprensible, en términos sencillos, diferentes puntos. Las visiones que tiene una sociedad, las opiniones políticas que tiene sobre, bueno, una decisión de gobierno, las visiones que tienen sobre un presidente, un dirigente opositor, las visiones que tienen sobre la vida, sobre el país, sobre el orgullo nacional, para conocer lo que piensa una sociedad. Eso da igual si varía o no. Esencialmente queremos conocer y es una forma costo eficiente para comprender cómo piensa una sociedad. La otra, si quieren, las últimas dos, que están más relacionadas con la faceta predictiva y esencialmente con la pata electoral, que es el diagnóstico para la acción. Y esto es, no tengo la curiosidad científica, ¿no? Que es el primer punto. No es que las encuestas las uso para investigar, porque tengo una curiosidad académica, que por ahí, no sé, por ejemplo, es más la curiosidad que tiene Pulsar, como le decía, como centro de investigación universitario, sino que quiero usar las encuestas de opinión pública para, bueno, para saber cuáles son las sensaciones, las emociones, los sentimientos que tiene la sociedad actual y en función de eso aplicar eh, una decisión, una comunicación política, una medida de gobierno, ¿no? Y acá hay una tensión que es latente. Unos, teóricamente, gran parte de los estudios de opinión pública hacen un diagnóstico y en función de ese diagnóstico realizan una prescripción, que esto es, si este es el estado de situación y aplicás esta serie de medidas, teóricamente vos podrías ver una evolución positiva en el futuro. Y acá hay una tensión porque, bueno, uno por un lado saca una foto y después posteriormente le interviene. Y lógicamente si le interviene, efectivamente hay algo que va a quedar tensionado. Pongámoslo en ejemplos muy concretos. Uno hace, y lo voy a decir de forma muy sencilla y un ejemplo muy obvio, un diagnóstico de la imagen de un dirigente político, cuando se hace una encuesta de opinión pública puede ser o que tiene un nivel de conocimiento muy bajo y eso es un problema, o que tiene un nivel de imagen negativa muy alta y eso es un problema, con lo cual la prescripción podría ser de un consultor político o aumentar su nivel de conocimiento o bajar su negatividad. Las prescripciones, bueno, después la pregunta será el cómo, pero hay una faceta mucho más práctica, si quieren, de las encuestas en sí, ¿sí? Eh, Que por otra parte son quizás las más famosas a nivel de lo que decía Augusto, las más electorales y las que siempre son criticadas también. Muchas veces justamente es muy difícil y está muy bueno pensar las críticas, ¿no? Para repensarlo, pero hay toda una parte de la investigación, de la exploración y el conocimiento como ciencia social que, como decía Augusto, tiene que ver también con la naturaleza propia de la ciencia y que la ciencia social siempre está corriendo un poco por detrás del fenómeno social. Cuando nosotros vemos tendencias y empezamos a analizar, bueno, estamos viendo en la política que está pasando esto, es muy difícil en ese momento abstraerse a medida que pasan las cosas, empezar a separar un poco, ¿no? La paja del trigo, discernir. Por eso es que
una parte muy importante, más allá del que, el diagnóstico que busca, la prescripción, siempre es comprender, porque desde la comprensión, lo más acercarse posible, a veces se usan las palabras explorar, bueno, sensar, el termómetro. Luego puede venir una construcción más específica. Después lo vamos a ver, pero hay algo, si quieren, vamos a pasar acá, al siguiente, que es a los detalles, que es, vamos a ver de forma muy reiterada los fracasos de las encuestas de opinión, sobre todo los fracasos de las encuestas políticas, y es muy frecuente, bueno, como decía Cami, creo que bueno, nosotros partimos de esa base, de que el error es mucho más grande si no se incorpora en el análisis, se lo deja fuera, y muy a menudo la pregunta es por qué fallaron las encuestas, y por ahí muchas veces hay que invertir la pregunta, ¿por qué no habrían de fallar? O la pregunta desde la visión más académica, si no, sería preocupémonos el día que no fallen, o que sepamos que no hay falla posible, porque, bueno, como vamos a ver ahí, en definitiva, no es posible tener un estudio perfecto. Vamos al hueso entonces. Vamos a algunas preguntas que ustedes hicieron y que nosotros tratamos de organizar de forma tal de ir indagando sobre hacer una suerte de anatomía de las encuestas de opinión pública y discutir algunos de los detalles que las hacen normalmente más amañadas o más difíciles de leer. Acá hay algunas preguntas que hicieron ustedes. ¿Qué diferencia hay entre los tres tipos de encuestas? Si es válida una encuesta realizada en redes. ¿Cuánto personal se requiere para hacer una encuesta? ¿Cuáles son los métodos más efectivos? ¿Qué significa margen de error? Me interesa saber cuántas personas se imaginan que se requiere para hacer una encuesta. Pueden dejar en el chat si quieren o de silenciarse. Yo creo que, hola, ¿qué tal? Creo que depende eh, del tipo de encuesta. Tal vez una encuesta presencial va a requerir más recursos que una online, se me ocurre. Bien, 8. Me gusta porque hay mucha variedad y esto es lo que quiero que. Algunos dicen 8, depende del Hay tamaño de la mucho muestra. depende, aparece mucho la palabra depende, que es lo que dice Daniela, que está muy bien. No depende de la población para sacar la muestra de acuerdo a la población que vas a trabajar, ¿no? De ahí sacas una muestra. Y basado en esa muestra, tú puedes trabajar tu encuesta. Bien, bueno. Específicamente la pregunta de Camila, ¿cuántas personas? Y acá lo que responde es depende de qué tipo de encuesta. Si es una encuesta en redes sociales o una encuesta telefónica, bueno, si es una encuesta por IBR y esto es un sistema automatizado, lo puede hacer probablemente una persona. Si, si es una encuesta en redes sociales, bueno, tal vez probablemente también lo pueda hacer una persona. Si son encuestas telefónicas con un operador, lógicamente van a necesitar más personas y habría que sofisticar un poco más la pregunta y la pregunta sería, bueno, si la encuesta se quiere hacer en un tiempo considerablemente lógico y esto es un tiempo de campo más o menos acotado, bueno, varía. Pero la pregunta nos lleva esencialmente a la respuesta que dio Camila, que es, bueno, hay mucho depende en esto, y esto abreva un poco a la relativización de un método como el método el mejor método. Javier había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, se fue. Ah, bueno. Bien, de estas hay dos o tres que me parece que vale la pena responder de forma más o menos pormenorizada, que vamos a entrar. Uno es las encuestas en redes sociales, que ahora vamos a hacer un poco más de énfasis en esto. La segunda, que vamos a hacer cuáles son los métodos más efectivos, bueno, más efectivos para algo. Y después la noción de margen de error, ¿sí? Que vale la pena. Vamos con los métodos. Ahora, como todo, hay modas, ¿no? Hay modas. Y quiero decir con las modas hay ciertas tendencias, tanto en la opinión pública como en la cobertura de las encuestas de opinión, respecto a cuáles son los métodos más eficientes para levantar los datos. Cada uno de los métodos que están acá descritos, que son el presencial y el telefónico online, tienen sus ventajas, como ustedes pueden ver acá, y después pueden ver en la bibliografía. ¿Mm?
lo que más me importa es que acá tratemos un poco de sacarnos las dudas que tenemos. El presencial y el telefónico tienen una condición básica, que después la vamos a ver, en contraste con con el otro método, es que cuentan con diseños probabilísticos. Ahora vamos a entrar un poco en detalle sobre qué significa esto. Y después las encuestas online tienen muchas ventajas desde el punto de vista de la aplicación, pero tienen algunas desventajas un poco obvias desde quienes responden. Y esto es como decía antes, pero también pueden ser muy útiles. Si uno está buscando cómo los jóvenes usan las redes sociales para informarse, bueno, hacer una encuesta online puede ser muy útil. Si uno va a hacer una encuesta, bueno, en mi punto de vista, sobre intención de voto en redes sociales o bueno, en algunas redes sociales, bueno, se va a encontrar con problemas bastante grandes. A propósito de eso, tienen un paper en el campus que hace un juego jocoso un poco con ese problema que es bastante frecuente, es los enormes errores que tienen las encuestas, muchas de las encuestas realizadas en redes sociales. No necesariamente todas. ¿Mm? ¿Hasta acá está alguna duda? No, con esto pasamos bien. Creo que hay una mano levantada. Ah, Nadine. Buenas tardes. Una pregunta. Desde la elección del formato de la encuesta, ¿acaso ya nos está sesgando algún tipo de dato al que yo voy a poder acceder? Porque demográficamente tenemos que la población joven pasa más tiempo en ciertas redes a ciertas horas. En el teléfono también podría ser mucha gente que se encuentra en la casa o no tiene, o sea, hay características que también deciden unos por contestarlo en teléfono. ¿Eso acaso ya no es sesgar un poco la muestra? Sí, Stephanie, ¿querés sumar la pregunta y vamos con las dos cosas? Sí, definitivamente. Sí, hola, buenas tardes. No sé si puedo hacer la pregunta o le iban a contestar a la compañera. No, contestá y si es mejor que sumemos las preguntas. Si van más o menos en la misma línea, bueno, abreven, pero. Ah, ok. Bueno, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa o cómo nos aseguramos de que la encuesta, por ejemplo, no tenga sesgos? Si es un caso de redes sociales, pues estoy hablando de una encuesta un poco más burda, por ejemplo, que la coloque alguna figura pública, no sé, algún diputado o alguna figura pública y que quiera saber algo, coloca unas cuantas preguntas en redes sociales. Ahí hay un sesgo porque realmente quienes van a contestar usualmente son las personas que siguen a esta persona o que están en ese círculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan fiables o qué tan confiables son ese tipo de encuestas, por ejemplo? Bien, vamos con las primeras dos rápido, que después tenemos dos más. Sí, la pregunta la primera pregunta es si hay sesgos de las redes. Hay sesgos. Lo importante de los errores y los sesgos en las encuestas es no negarlos. Este es el primer punto. Esto es esencial. O sea, y esto desde mi punto de vista a menudo se pasa por encima. La noción de las encuestas de opinión pública, la teoría de la probabilidad y todos los basamentos teóricos y estadísticos de las encuestas de opinión pública se basan y trabajan muy cerca de la noción de error. Cuando nosotros eliminamos la noción de error de la discusión, cuando eliminamos la palabra sesgo, y ahí ya nos mandamos la primera macana, digamos, ¿no? Es el De primer. hecho, si alguien dice que su encuesta no tiene sesgos, agárrense el bolsillo, porque les está timando. Es imposible que una encuesta no tenga sesgos por la naturaleza propia de la encuesta, que es algo que no se trata de predecir, y por todas las decisiones técnicas pero humanas que se toman en el proceso de hacer la encuesta. Y es intentar acercarse a un universo lo más fielmente posible, entendiendo las limitaciones y minimizándolas, pero que una encuesta no tenga sesgos y sería otra cosa. Claro. Entonces la pregunta siguiente sería, bueno, entonces da igual una cosa con la otra, que es la que estamos yendo, es que no, uno cree, bueno, no cree, no. Hay elementos bastante considerables que nos permiten saber que hay errores que se acumulan en algunos tipos de metaordenamientos y cuando hacemos determinadas prácticas, bueno, los errores son más grandes que los otros, ¿no? Podemos comparar en qué tipo de métodos de reglamento, por ejemplo, que es lo que se hace muy frecuentemente en los estudios norteamericanos, se toma ciertos parámetros de consumo de la población o de estructura social que están en el censo nacional y después se hacen diferentes tipos de muestreos como para ver cuál de los muestreos representa mejor lo que efectivamente el universo tiene, que son los datos del censo, y en función de eso es una buena forma de calibrar y de saber cuáles de los métodos están más o menos cerca de lo que el universo efectivamente tiene.
Javier, quería hacer una pregunta. Sí, yo con la parte de las encuestas que son las online, ¿cómo se lo miden ustedes o cómo se resguardan o lo ponen en margen de error? Lo que es, por ejemplo, que a mí siempre me ha dado miedo, es de que, por ejemplo, si están midiendo la opinión pública de la imagen de un candidato, de que los seguidores o el equipo de ese candidato para modificar la encuesta, aunque no sea encargada por él, sino que sea de un periódico, por ejemplo, entren y traten de modificar a su favor la encuesta. ¿Cómo cierran ustedes o cómo recomiendan y que pongamos cortafuego para eso? Bueno, eso no es una encuesta, es una elección en un diario. Claro. No, no. La recomendación sería no hacer una encuesta en redes sociales si querés tener esos datos. Sí. Entonces, efectivamente, eso es Interesante lo que planteas igual y se usa mucho, muchos diarios, me imagino que en todos los países hacen sus encuestas, si se quiere, se puede hacer un sondeo. ¿Qué te parece esta medida? ¿Qué opinás? Se hacen encuestas en Twitter o bueno, en X. ¿Cuál es el universo que responde? Bueno, las personas que están consumiendo eso, entre las personas que les llegó la encuesta, que consumen ese medio y que tuvieron ganas de responder, se respondió lo siguiente. ¿Qué me representa eso? Y no más que todos estos condicionamientos que estamos dando. Extrapolarlo, inferirlo a nivel poblacional, ahí estaría el error. Vamos a la siguiente, vamos a las tendencias y un poco en el uso de los datos. ¿Qué están viendo acá? Esto es esto es un gráfico del Pew Research Center, que es un centro especializado en el estudio de opinión pública norteamericano. Esto es un estudio que ellos hacen a diferentes agencias consultoras de opinión pública en Estados Unidos. Y esencialmente lo que están viendo es qué tipos de métodos de relevamiento usaban las diferentes agencias de investigación en el campo norteamericano en el inicio, que es en el 2000, hasta el 2022. Lo que se puede ver acá, y esto es un poco la forma fácil de visualizar, es que en el año 2000 casi la totalidad de los estudios de opinión pública se realizaban a través de listado telefónico, el llamado telefónico, un método de relevamiento que se redujo notablemente con el correr del tiempo y creció el método online, que es un poco el que ustedes están comentando ahora. Uno de los métodos online, porque hay diferentes métodos online. Cierto crecimiento ligero del IBR, bueno, los paneles basados en probabilidad y demás. Pero ¿qué muestra esto más allá de la particularidad? El campo, digamos, de las formas de encuestar se han ido multiplicando y fragmentando muchísimo en los últimos 25 años. El campo de la opinión pública hoy es notablemente distinto al de 15 años atrás. Y hay mucha más variedad de métodos de relevamiento y con lo cual hay mucha más dificultad en identificar cuál es el método más fiable o mejor representativo de la realidad de una sociedad. Lace, adelante. Hola, Au, ¿cómo estás? No, yo por ahí, en relación a lo que se dice el método online, una cosa es una pregunta en el diario La Nación, preguntando sobre la imagen de Lasse Paniceri y de Augusto Reina, y otra cosa es una encuesta con pauta online, que uno no la ve, no tiene acceso, está mucho más está más cuidada, más oculta, tiene su sesgo, como dice la profe, que te la enganchen alguno y te la empiecen a contestar, pero digo, no, por encuestas online yo entiendo que en esta gráfica que vos ponés son ese tipo de encuestas mucho más preparadas y no la pregunta de un diario o la que hace un político en sus redes, decir, ¿debo ir a una reelección, queridos seguidores? Exactamente. Bueno, gracias Sí, por la tal cual. aclaración. En todos los casos lo que estamos hablando son de estudios de opinión pública diseñados profesionalmente. Lo único que diverge acá es el lugar por donde levantamos los datos. También es cierto, como dijo nuestro gran cuestionador, es que hay muchas mañas en ese detalle y esto es, el campo online se puede llevar de diferentes formas. Uno podría, y creo que este detalle es relevante, uno podría poner posteos en una sola red social, por ejemplo en Facebook,
y en función de eso uno va a tener un sesgo en los casos que va a levantar, o alternativamente podrías poner pauta en diferentes redes sociales o también, no sé, en videojuegos, ¿cómo se llama el juego que está de moda? Yo no soy muy lúdico, pero Candy Crush, ¿no? Digo, a lo que voy es la diversificación que uno tenga en la pauta, en la búsqueda de los casos en el campo online, lógicamente va a llevar a mayor o menor sesgo que tenga la encuesta. Independientemente de eso, y es un poco lo que se está discutiendo afuera ahora, es cómo nos manejamos y cómo administramos lo que en esencia, para la teoría, y tampoco me quiero ir demasiado por ahí, es un campo no probabilístico. Y con esto quiere decir, no podemos estimar con una probabilidad cierta las posibilidades de encuestar a cada una de las personas que encuestamos cuando hacemos un método online, porque no sabemos cuántas personas están conectadas. Para esto hay y tampoco me quiero ir demasiado por ahí, porque es una teoría demasiado metodológica, que está por acá detallado, que es el 7%. Es una de las tendencias más caras, pero por ahí más frecuentes, para mezclar dos cosas: el levantamiento de los casos online y el diseño muestreo probabilístico, que es lo que se está llevando adelante, bueno, en varias grandes las agencias norteamericanas lo están llevando adelante. ¿Hasta acá estamos bien? Seguimos con varias preguntas. ¿Qué es el margen de error? Esta pregunta estaba también muy repetida en la pregunta inicial. Teóricamente, de vuelta, después vamos a ver. Cuando uno, por ejemplo, bueno, acá está explicado, no voy a inventar ningún ejemplo, pero acá está mejor. Si una encuesta da 40%, con un margen de error del 3%, el dato en realidad tiene un campo de oscilación que va entre el 37 y el 43%. Esto es, en parte cierto, y en parte es una cobertura, vamos a ser francos con el tema. Lo que la teoría sostiene es que si nosotros hacemos un método de investigación y una encuesta y la repetimos 100 veces, el 95% de las veces va a dar los mismos resultados con este margen de dispersión. Y va a haber un 5% de las veces que va a salir mal. Mal, muy mal. Digamos que pueden ser los casos que, bueno, los más resonantes de los fallos. Pero va a salir muy mal, o sea, va a salir muy lejos de la media. Eso es, con un 95% de intervalo, si hago la encuesta 100 veces, 5 van a salir mal. O sea, si el candidato termina sacando, si sacó 40% y por ahí la encuesta que estaba, digamos, dentro del 5%, va a sacar 30. Va a estar muy lejos de la media. Y esto es importante tener en cuenta. Porque si no parece que las encuestas siempre tienen que dar dentro del margen de error. Bueno, no, también puede estar dentro del 5% que no queremos que esté nunca, pero que nos puede haber pasado, porque estadísticamente es real que eso suceda. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es el margen de error estimable, y esto es si todo sale bien. También un 5% de las veces las cosas estadísticamente pueden salir mal. Y ahí el margen de error puede irse al diablo y estar mucho más lejos de lo que nosotros consideramos. Y eso efectivamente sucede. No sé si cuando trabajas con series largas, y esto es con encuestas que se hacen en un mismo país o en una misma provincia o en una misma ciudad durante mucho tiempo, puedes ver que cada 2 o 3 años aparece un pico un poco inconsistente en algunas preguntas. Y bueno, la pregunta siempre es bueno, si una mala muestra, quiero decir, si esta vez no me tocó levantar los casos del 5%. Me parece importante que me hagan preguntas a mí, a Cami, sobre este punto, porque sé que hubo varias dudas en el llamado inicial. ¿Se entiende la noción del margen de error? Habrán visto en algún lado que el porcentaje de confianza en las ciencias sociales es el 95%. Eso es exactamente lo que Augusto acaba de explicar. O sea, el 95% está bien, pero hay un 5% que va a estar muy lejos de lo que nosotros Luego, el consideramos. margen de error, ¿cómo se calcula? Bueno, es un cálculo matemático. En función del universo que yo estoy estudiando, que quiero encuestar, de la muestra que tomo y el 95% que decimos estadístico, es una fórmula que yo creo que todos los que trabajan con encuestas, nadie lo hará a mano. Creo que todos tenemos una calculadora del margen de error o nos lo sabemos de memoria.
Y es cierto que todos, y esto es gran parte de la industria, sobre todo que es lógico cuando se vende un estudio de opinión pública, prefieran pararse en el 95% que en el 5%, lo cual es completamente válido porque es mayoritariamente. Pero no hay que dejar de ver, y por lo menos en esta sesión que estamos viendo, que existe el 5%. Entonces, y en función de eso, bueno, es un poco más comprensible determinados yerros. Y también nos hace más conscientes de potenciales vulnerabilidades que tiene el estudio de opinión pública, y en función de eso no confiarnos en todo, sino ser muy metódicos en cada una de las etapas que vamos a ir viendo de los estudios. A ver, Ahí hay una pregunta. la pregunta, y si tu margen de error es mayor, voy a ver atrás. Si el margen de error es mayor al 5%. Bueno, ahora vamos a ver la variación de los márgenes de errores y los tamaños de las muestras. Esta me gustaría hacer una pregunta acá general. ¿Cuál es un buen tamaño? ¿Cuál es un tamaño lógico, sano, estadísticamente fiable de una muestra de opinión pública? Jorge. Sí, gracias. Un saludo a todos. Bueno, normalmente un buen tamaño son aproximadamente 1.000 personas. Ese es el dato que tengo. Cuando queremos que el margen de error sea máximo en un 3%, la muestra tiene que ser unas 1.000 personas aproximadamente. Bien. ¿Por qué ¿Me 1.000 y no escucharon? 1.100? Sí, ¿por qué no 1.100? Un momento, que les escucho un poco bajo. Mi pregunta es, sin ¿Sí? malas intenciones, ¿por qué 1.000 y no 1.100 o 1.000 o 900? Lo que entiendo, no soy experto en la materia, lo que entiendo es que hay una fórmula mágica que determina Qué buena el, esa. el número en promedio son 1.000 personas. Bien. Me gusta lo demás, Ey, porque eso abreva un sí. poco al algo que estamos tratando de sacar. Alejandro, ¿querés Sí, sumar? Alejandro Palacio, ¿quieres sumar algo? con permiso. Sí. Sí, que estaría relacionado más como con el universo, ¿no? Con el universo al cual tiene que ir aplicada la encuesta para poder tener la información precisa sobre esa población específica. Bien. ¿Alguno más? Bien, estamos. Pasamos a responder. Bueno, el cálculo del margen de error se puede establecer sobre dos bases, sobre poblaciones finitas y sobre poblaciones infinitas. Un poco el punto que establecen por acá. No sé por qué tengo eco. Depende del universo. Bueno, Belén, vos no sé por qué tenés en doble pantalla y creo que tengo eco. Ahí la silencié. Ahí está. Listo. Bien, le decía, entonces hay dos formas de calcular el margen de error, sobre poblaciones finitas y sobre poblaciones infinitas. Poblaciones finitas es por debajo de 10.000 unidades. Y el margen de error, igual, y los nombres, los márgenes de error cambian de forma muy marginal, la verdad. Y después lo que es más normal, que es para universos mayores de 10.000 habitantes o 10.000 personas, 10.000 unidades, el cálculo del margen de error es exactamente el mismo. ¿Sí? Exactamente el mismo. Y acá lo que van a ver, que es en la siguiente placa, que es una relación. Y esto es, decía, no me acuerdo el nombre de quien nos hizo la intervención Jorge, primero, ¿puede ser? Jorge. Jorge nos decía 1.000 casos, que era por Sí, la fórmula Jorge. mágica. Jorge. Bueno, acá está la fórmula mágica de Jorge, ¿no? Y acá lo que van a ver es la relación, ¿no?, establecida entre la cantidad de casos y el margen de error. Y como pueden ver, en la mayoría de los estudios de opinión pública hay como ciertos cortes a partir de los cuales agregar más casos es caro, lógicamente, como por ejemplo, si yo quisiera reducir sustancialmente el margen de error de 3 a 2 puntos, tengo que agregar 1.500 casos, lo cual lógicamente hace que el campo sea muy costoso, no solamente en tiempo, sino bueno, en plata, sino en tiempo. Con lo cual, normalmente entre 3 y 1.500, entre 1.000 y 1.500 es una muestra nacional, por ejemplo, costo eficiente. Y esto es, si agrego más casos, no voy a reducir sustancialmente el margen de error. Y también es cierto que para casos más, bueno, provinciales, estaduales o municipales, donde las poblaciones son más reducidas, las muestras se manejan con errores un poco más amplios, que normalmente están entre los 400 casos y los 1.000 casos. Eso es la medida de consenso.
Lo que me interesa que veamos acá es esta relación, cómo se va dando, ¿no? Y esto es que, como la fórmula mágica, dijo que no tiene nada de mágica, es una cuenta matemática que establece esto, que esencialmente es, bueno, después podemos contar un poco el origen del cálculo, pero esencialmente es, imagínense que hay un tejado, ¿no? Que es exactamente simétrico, y yo tiro una pelotita de ping-pong, la tiro 100 veces, bueno, el cálculo de probabilidad dice que con un 5% de margen, o sea, el 95% de las veces, 50 pelotitas van a caer de este lado y 50 de este lado. Bueno, en función de eso, de esos cálculos de probabilidades, tengo la posibilidad de dimensionar el error que mi muestra tiene. Con lo cual, esto vale, y esto es importante también marcarlo, para lo que llaman las muestras probabilísticas, y estas son las muestras que tienen la certeza de que hay un universo que conocen. Y ahora vamos a pasar a esto. Espérenme, no se compliquen demasiado con lo que estoy diciendo. Veamos este ejemplo, ¿sí? Acá hay 3 tipos de muestras, y ahora paso a contarles qué es lo que estamos viendo. Esta es la aprobación del gobierno argentino hace unos años atrás, ¿no? Lo que están viendo en rojo es la misma pregunta. La pregunta es exactamente la misma. Y acá hay 3 tipos de muestras. Esta es una muestra que llamamos nacional, una muestra que es la turquesa en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto es Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que es una de las zonas más tupidas en términos poblacionales. Y una muestra de principales ciudades. Es exactamente la misma pregunta, levantada exactamente el mismo mes, y tiene resultados en 2 casos muy similares, dentro del margen de error podría decir uno, y en el otro, que es el rojo, con diferencias significativamente altas en términos estadísticos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, entre las 3? Una vez más, la turquesa es un campo es una pregunta que está hecha solamente en el área metropolitana de Buenos Aires, entonces uno podría dispararse acá en junio del 2006 y decir, el gobierno tiene un 77% de aprobación. Si lo mira en AMBA podría ser 75%, pero si nacional, ¿qué significa? Ahora vamos a ver, en la encuesta nacional, la aprobación del gobierno es el 82%. La turquesa es área metropolitana, una zona recostada. La línea azul es una muestra solamente de principales ciudades, y esto es una encuesta nacional de 1000 casos, pero solamente levantada en grandes centros urbanos, como podría ser en Argentina, no sé, Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba, Tucumán, como podría ser en México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, no sé, los principales estados, pero no todos. Y la muestra nacional es una muestra que contempla incluso, creo que está en la siguiente placa, no, los estratos poblacionales más chicos. ¿A qué me refiero? No solamente los grandes centros urbanos, no solamente por peso poblacional, sino poblaciones incluso menores de 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 habitantes, ¿no? Por estratos. ¿Por qué les muestro esta diferencia? Porque incluso, y esto es un buen ejemplo, la misma encuesta, la misma cantidad de casos, el mismo mes, exactamente la misma pregunta, pueden encontrar diferencias porque la base sobre la cual se calculó y se realizó el campo fue diferente. Entonces, en 2 casos parecería que no hay muchas diferencias, pero en un tercer caso, un tercer tipo de muestra nacional puro, sí. Entiendo que esto puede ser un poco más difícil de entender, así que si no, pregunten. Lo importante es marcar. Algunos comentarios del chat están buenos. Dicen, el área rural está incorporada a la muestra nacional, el perfil urbano es distinto al perfil del encuestado rural. Es exactamente ese punto. Mauricio, que había hecho antes una pregunta pertinente por el chat también. Hola, buenas tardes, Augusto. Gracias, Camila, por todo. Yo tengo una pregunta que me surge a partir de la mención que hicieron sobre el Latino Barómetro, BIDEM y todas estas encuestas que son más globales, ¿no? No me refiero tanto a una encuesta regional, digo nacional. En todo caso, una encuesta regional como el Latino Barómetro tiene su propia muestra, tiene su propio margen de error.
¿Cómo podríamos tener certeza sobre la fiabilidad de algo así? O deberíamos cuestionar la fiabilidad de comparaciones regionales o globales? Acabas de decir que es muy difícil pensar solamente en lo nacional, en definir la muestra, de aceptar el margen de error. Entonces, ¿qué técnicas son las que aplican este tipo de encuestas para minimizar el desbalance, ya no solo de muestra local, sino de una muestra además que compara países tan diferentes en tamaños, en regímenes? ¿Cómo se hace en la práctica algo así? Gracias, Mauricio, por la pregunta. Ahora pasamos a Milagros. Bueno, es una excelente pregunta. Un poco la intención de sumar a Fernanda a la sesión que viene es a que venga a responder especialmente el tema. Como decía, ella está a cargo del Barómetro de las Américas, que es una experiencia casi calcada, diría, de Latinobarómetro. Pero esto, con lo que te puedo decir varias cosas. Primero, que es un campo muy grande discutido en la opinión pública y muy prolífico. No es que no está problematizado. El segundo es que normalmente el Latinobarómetro o el Barómetro de las Américas son ejemplos de tipos de investigación con bastante reflexión metodológica. Quiero decir, tienen fichas técnicas muy pensadas y abiertas. Si vos vas a ir a ver lo que escriben, no hay nada escondido. Son muy detallistas en cosechar y guardar los diferentes errores que van acumulando a diferentes campos, de tasa de respuesta, de tasa de no cobertura, hacen pruebas piloto, digo, todo el modus operandi clásico, ideal del campo de opinión pública. Este tipo de estudios lo siguen adelante. Dicho eso, eso no inhabilita la dificultad que tiene la comparación de opiniones entre países, y acá hay una bibliografía que es muy grande, ¿no? Si, por ejemplo, si preguntás, la cuestión de los fraseos, concretamente, hay frases, hay palabras que en un país denotan una cosa y en otro otra. Entonces hay un trabajo, digamos, y hay parte de la dificultad de hacer un campo transnacional, es que, bueno, hay que buscar cómo homologar las palabras y las preguntas. No te voy a responder la pregunta del todo. Esencialmente lo que te quería transmitir es, las dos experiencias que vos señalaste son de las más virtuosas en el campo. Lógicamente tienen errores. Fernanda va a venir a explorar un poco el tema. Y esencialmente la idea, las encuestas internacionales, lo que vos rescatás, Latinobarómetro, Américas Barómetro y demás, son experiencias que tienen 30, 40 años. Bueno, la encuesta mundial de valores. Y son muy ricas para ir a mirar información. Nosotros les compartimos con Camila, está en el campus, una base de datos que, bueno, nosotros usamos para diferentes cosas, que son, bueno, entre ellas, los datos que tienen, o mejor, diferentes encuestas mundiales, regionales, bases de datos secundarias que nos parecen interesantes para, bueno, analizar la política desde los datos. Toda esa información está en un Excel que está en el campus si la quieren mirar con más detalle. Milagros. ¿Qué tal? Mi duda está relacionada con los tipos de muestras y los márgenes de error. Porque si recién dijimos que el margen de error vale solo o solamente se puede medir en las muestras probabilísticas, no entiendo por qué motivo la terminamos calculando también en las muestras no probabilísticas como en las online. ¿No sería que estaríamos cayendo en un error metodológico en ese caso? Sí, totalmente. Acá hay dos cosas que creo que está bueno que rescataste antes. Primero es que acá efectivamente uno podría decir, bueno, pero que entre estas dos muestras, ¿no?, que estamos viendo, la nacional y ambas de principales ciudades, ¿hay error o no hay error? En un sentido estricto, lo que uno debería hacer es muy fino en predicar, quiero decir, en explicitar sobre qué unidad territorial estás reportando los datos. Y podría decir, no sé, la imagen del gobierno nacional tiene un 75% de nivel de aprobación en área metropolitana de Buenos Aires. No podría decir la sociedad argentina aprueba un 75% al gobierno nacional. Eso sería desplazar la base de la encuesta en sí. Y el otro punto que marcás respecto al margen de error, sí, efectivamente, es un problema. Y es un problema bastante frecuente. Yo puedo entender las razones por qué a la industria le cuesta admitir eso, porque es muy difícil de explicar. Y por eso, bueno, parte del campus de datos es eso, para explicar por qué hay que mirar bien algunos detalles y otros no. Pero sí, efectivamente no se puede medir margen, no se puede estimar con precisión el margen de error en un muestreo no probabilístico. Cami, creo que quería sumar algo.
Hay una pregunta muy buena de Jesús que dice, ¿hay elementos no matemáticos que afectan el margen de error, como podría ser el tipo de metodología de encuesta? Creo que está bueno para separar un poco esto que venimos hablando. Hay diferentes métodos más apropiados para acceder a ciertos universos y responder ciertos objetivos. Luego, si uno elige métodos probabilísticos, como puede ser una encuesta personal, una encuesta cara a cara, una encuesta telefónica, ahí podemos hablar de margen de error. Y el margen de error tiene que ver solamente con la cantidad de casos hechos y con este tejado que está muy bueno en las pelotitas de tenis que está explicando Augusto, creo que es súper gráfico. Luego, que yo elija un método, yo puedo hacer una muestra probabilística con un margen de error muy bajo, pero quizás sea innecesario o quizás no es la mejor manera de medir lo que yo quiero medir. Si yo quiero hacer, por ejemplo, yo quiero medir tendencias entre las juventudes y hago una encuesta telefónica y llamo a hogares con teléfonos fijos y me atienden todas personas adultas y tengo muy poco porcentaje de personas jóvenes y después tengo que ponderar la encuesta, que ya vamos a hablar de estas palabras, pero para estirar la muestra de los jóvenes, tu muestra va a tener un margen de error bajo, pero o sea, tomaste un camino, la verdad que no era el más eficiente en ese sentido. Y es una cuestión previa. Por eso es que si recuerdan a veces, cuando empezamos con el timeline, tenemos la flechita que va en un sentido progresivo, pero hay algunas vueltas que se da para pensar la metodología, y por eso que se usa tanto también la metodología mixta. Dale. No estoy viendo, no sé, yo no sé por qué no estoy. Acá está, no estaba pudiendo ver el chat si había algo más. Paso al siguiente si quieren. Fallan las encuestas. Bueno, de esto podemos hacer un dulce, como se dice. Yo no sé si conocen a la persona que está en la siguiente placa, pero esta persona que está acá le dejó un porvenir muy bueno a sus hijos y sus nietos y sus bisnietos a propósito de la aplicación de la teoría de la probabilidad, los grandes números y otro tipo de hallazgos estadísticos a los estudios sociales. La persona que está en la tapa de la revista Times en 1930 y pico, si no me equivoco, es George Gallup, que es la persona que aplicó los muestreos probabilísticos a las encuestas de opinión pública. Bueno, la tapa un poco representa bastante bien. La historia es más o menos conocida, no quiero repetir lo que seguramente está hasta en Wikipedia, pero en esencia Gallup se hizo conocido porque en la elección de 1936, con un muestreo probabilístico a las cantidades de hoy enorme, y realizó 50.000 casos, pero a las cantidades de esa época parecía chico. La revista Literary Digest, que era una revista por suscripción, realizó una encuesta entre sus suscriptores para analizar los resultados posibles de la elección de 1936, y la revista levanta 2 millones de casos y pronostica una victoria de Alf Landon, que era el contrincante de Roosevelt, y Gallup, con un muestreo probabilístico más cercano a lo actual, realiza 50.000 casos, que es una muestra enorme, y reporta una victoria presunta de Roosevelt, que efectivamente termina ganando la elección. A partir de eso, bueno, aseguró esencialmente que esta clase que estamos teniendo hoy tenga sentido. Y a partir de eso explota, digamos, el campo de investigación de la opinión pública. Dicho sea de paso, de ahí en adelante, que fue el primer gran hit de los estudios de opinión pública, muy rápidamente los estudios de opinión pública comienzan a fallar. Y esto es pocos años después, y el que están viendo en la foto es el presidente Truman, y está mostrando la tapa de un diario. Bueno, esto podría ser muy moderno, ¿no? Ya tiene más de 70 años. Está mostrando la tapa de un diario donde decían que Dewey, que era el candidato contrincante, lo iba a derrotar. Y acá fue el primer error de la persona que estamos viendo acá, fue el primer error en esta otra encuesta, en la primera elección. Con lo cual, esto es un poco lo que no queríamos evitar, es el error y la falla es inherente a los estudios de opinión pública y esencialmente en su faceta predictiva, que es la que creo que hay que poner entre paréntesis, y que, bueno, entiendo que tiene mucha curiosidad pública, pero que tiene poca relevancia a los fines de comprender una sociedad. Con lo cual, bueno, hay muchas tapas posibles respecto a las diferencias presuntas en los estudios con lo que sucedió. Bueno, acá de las últimas, el Brexit y la primera elección de Trump probablemente sean las más grandes.
Pero hay algunas cosas, y tampoco me quiero detener demasiado, que sí sabemos de los fallos de las encuestas, y es, sobre todo los norteamericanos hacen mucho énfasis en esto. Y acá lo van a ver a continuación, que no sé si se va a entender muy bien, es, a ver, ¿alguien se anima a interpretar este dato? Ni siquiera hace falta que interpreten demasiado el dato, simplemente que interpreten lo que están viendo en los gráficos. Acá es, acá hay encuestas con métodos de relevamiento mixtos, y esto es telefónicos, presenciales y un poco otras cosas. Acá hay muestreos no probabilísticos, ¿sí? Y acá hay muestreos probabilísticos, que es lo que dijimos teóricamente, según la bibliografía, es el gold standard, digamos, ¿no? Lo que van a ver acá es muchos de ellos, ¿no? Este es el error 0 y diferentes tipos de error. Acá hay una gran distribución, y esto es, bueno, hay un rango muy grande de error. Acá hay un rango de error un poco más normal, pero igualmente grande. Supuestamente con los probabilísticos hay un margen de error un poco más concentrado en torno a una media, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y esto es lo que me importa señalar. Bueno, hay muchas encuestas de este estilo, ¿no? Que es un poco lo que se ve después de las elecciones, que dicen acertó, ¿no? Los ingleses tienen una frase que me gusta, que es incluso un reloj roto da bien la hora 2 veces al día, ¿no? Y esto es un poco lo que creo que hay que retener con los estudios de opinión pública y las elecciones. Después de las elecciones siempre está la consultora, la encuestadora que acertó, que le pegó, ¿no? Bueno, no es un juego de dardos esto. Lo que estamos tratando de ver es en un rango de probabilidades y con determinados niveles de error, cuál de las diferentes encuestas estuvieron más o menos cerca de comprender lo que estaba viviendo una sociedad en un momento determinado. No pegarle, ¿no? No es la faceta. Y digo esto porque tampoco, pues, desde mi punto de vista, no es la forma en la que uno debería evaluar y justipreciar la medida, la herramienta. ¿Se entiende? ¿Estamos bien acá? No sé si tenemos algunas dudas más. Bien. Tamaños de muestra, ya vimos cómo se elige aquí en encuesta. Algo de esto conversamos. Esta es una pregunta de ustedes. ¿Cuándo una diferencia es estadísticamente significativa? Que lo vamos a ver un poco con los análisis. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? Y esto va a propósito de la muestra. Creo que la clave, es algo que tengan alguna duda central, está muy bien representada en el gráfico que vimos antes, ¿no? Como la curva va descendiendo a medida que se incrementa el margen de error. Pero eso da ciertos parámetros. También es cierto, como vimos en el caso de Gallup y la revista Literary Digest, que puede dar una muestra de 2 millones de casos que, si está mal tomada, va a tener mayor error. Y esto es como decía, bueno, antes, o incluso por el método, por la forma de levantar. Si uno va a hacer una encuesta en jóvenes y llamas por teléfono fijo, como bien decía Camila, da igual la cantidad de casos que hagas. El error va a venir de otro lado, ¿sí? Entonces, acá el detalle es hacer conscientes de la enorme cantidad de filtraciones posibles para que el error llegue a los estudios. Este es el ejemplo que lo agregamos, que en relación con lo que preguntaba Mauricio antes, pero bueno, que lo van a explicar mejor la sesión que viene o la próxima sesión, pero este es un ejemplo de un estudio de Ipsos. En cada 31 países le preguntan, y cuando empezamos a ver un poco más en detalle la metodología, vemos que por ejemplo, no es lo mismo los casos que se hicieron en Australia, en Brasil, en Canadá, que fueron de 1000 casos cada país, como de repente vemos que en Argentina de repente empieza a caer, que en otros se preguntaron menos personas, a unos fueron online, a unos fueron entre todos. ¿Dónde está? Acá.
Es un poco esto lo que nos da la pauta de por qué un estudio como Latinobarómetro es muy sólido metodológicamente y de repente un estudio hecho quizás un poco más rápido, con diferentes recursos como el de Ipsos, que busca tener resultados atractivos y que por otra parte está muy bueno, bueno, cuáles son las limitaciones que empiezan a aparecer cuando uno mira el pormenor. Y es que está bueno el ejemplo, después lo pueden ver más en detalle porque la presentación la subimos, pero acá abrego un poco la pregunta que hacía antes Mauricio, ¿no? Bueno, acá dice, la encuesta en una serie de países son 1000 casos, como en Australia, Brasil, Canadá, pero después en Bélgica, Argentina y Hungría, Indonesia son 500 casos, y después, ¿no? En India son 2200 individuos, de los cuales 1800 fueron hechos face to face, o sea, presenciales, y los otros fueron online, con lo cual hay mucho de ensalada de fruta en este campo multinacional. Entonces, una vez más, acá la invitación es, bueno, hay que leer en detalle, porque, como decían, hay algunas que son más pulcros en la interpretación y hay otras que, bueno, tienen otro tipo de intenciones cuando difunden datos. Este es un reporte que de todas formas estaba bueno, que era el reporte sobre populismo, pero que es curioso, ¿no? Porque uno veía ese estudio y se podía llevar una imagen un poco peculiar sobre el estado global del populismo, y si se pone a hacer un poco metodológicamente más fino, bueno, podrías tener una imagen distinta, ¿no? Bueno, esto creo que ya lo vimos. Damos un ejemplo de muestra. Esto es un ejemplo de la muestra de Pulsar, que es una muestra nacional. Y lo que van a ver acá desglosado son todos los diferentes puntos muestrados, o sea, todas las diferentes zonas del país, por ejemplo, en el caso de Argentina, que están contempladas en la muestra, y dentro de cada una de esas regiones y provincias, cuáles son los puntos muestrales, o sea, las ciudades o las regiones en las cuales se toman los casos. ¿Qué sería una muestra en grandes centros urbanos? Bueno, solamente si hiciéramos la encuesta Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Córdoba, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Mendoza, Gran San Juan. Pero todos los que están, los nombres más chicos, no estarían en la muestra. Y eso sería una muestra de principales ciudades, que es un poco los resultados que vimos antes. ¿Cuál es el otro tema de una muestra de este estilo? Tiene que tratar de representar el universo realmente existente. ¿A qué me refiero con esto? No solamente es importante que tomemos la distribución genuina de los argentinos o los mexicanos o los colombianos a lo largo de su territorio, sino la composición que ellos tienen en sí. Y esto es la proporción de varones sobre mujeres, de jóvenes sobre adultos, de niveles educativos altos sobre niveles educativos bajos. Acá entra, no sé si es el momento de sacar la varita, porque ahí sí hay magia, que es la palabra ponderación. ¿Alguien escuchó hablar de ponderación en algún momento? Pueden levantar la mano si quieren. Jorge dice que sí. Bien. ¿Qué saben de la ponderación? Correcto. Normalmente, bueno, lo he escuchado mucho cuando se habla la expresión o se dice la expresión promedios ponderados. ¿Qué significa? ¿Enzo? Es como una media, se puede decir que es como un tipo de media. Enzo. Buenas. La idea que Dale, tengo Enzo. yo es que ante una muestra que no es del todo representativa, aquel sector de la población que está sobre representado, sus respuestas tengan menor peso y los que están subrepresentados, elevar el peso para que la respuesta sí tienda a una población representativa. Esa es la idea que tengo yo. Bien. ¿Se entiende estrictamente lo que acaba de decir el compañero? Digo, entendemos la dimensión de esto. En una parte de la opinión pública dicen los norteamericanos llaman esto cooking de los datos. Augusto, perdón, no me quedó muy claro. Si lo puede Sí. tal vez explicar de nuevo. Sí, voy a explicarlo. Me gustaría imagínense, me gustaría tener un pizarrón en este momento para explicar un poco mejor, pero imaginemos que tenemos una muestra vamos a hacerlo sencillo, lo más sencillo posible y cualquier cosa me frenan. Hacemos una muestra de 100 casos. Ya sé que es poco, ¿no? Es esencialmente un ejemplo. Tenemos que hacer 100 casos.
Lo adecuado sería que de los 100 casos, 50 sean varones y 50 sean mujeres, ¿sí? Acá estamos de acuerdo. Pero nosotros levantamos el campo, lo hacemos, se hace la encuesta o cualquier forma que sea, y en vez de tener 50 varones y 50 mujeres, tenemos 70 varones y 30 mujeres. ¿Qué haría la ponderación? Haría un cálculo que le diría a la muestra que amplifique, que multiplique el peso sobre el porcentaje total del 30 mujeres, ¿sí? Es tan sencillo y lineal y crudo y terrible como suena. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé. Si les parece burdo, es porque es así. Está claro que no sucede en esa No es proporción. tan burdo, no sucede de forma tan burda, No, o pero no quiero ser debería. gráfico para entender un poco el cálculo. No, exactamente. Después ahí uno debería trabajar sobre factores de ponderación relativamente bajos, que son para corregir errores, no para modificar esencialmente la muestra. Una pregunta que hace Jesús es, ¿y la ponderación es un cálculo establecido como el margen de error? Bueno, yo una forma que tengo, no sé a vos, Augusto, o que los demás que trabajan con datos, a veces cuando estoy creando el ponderador, que si ustedes lo ven en una base de datos, es un numerito que multiplica cada caso. Es un número que a unos casos los sube y a otros casos los baja. Si yo tengo una encuesta de 100 personas y tengo 85 varones, esos casos van a valer un poco menos, los va a multiplicar negativamente. Y el femenino los sube. Ese ponderador se genera de una división. Yo a veces cuando estoy armándolo me recuerdo lo que quiero sobre lo que tengo, lo que quiero sobre lo que tengo. Y ese es el cálculo que sucede. Quiero 50 varones, 50% de varones, tengo 80, esa división con una fracción me da un número que es un multiplicador que luego va a multiplicar cada caso. Por supuesto que los ponderadores son varios. Tenemos edad, tenemos nivel educativo, tenemos lo que recién veíamos en la muestra, por ejemplo, el caso de nuestro estudio de creencias. Entonces ese ponderador, y estos ya son más técnicos, pero si les interesa después jugar con alguna base de datos, está muy bueno hacerlo. Ven cómo se va modificando, cómo a veces sube, cómo a veces baja, y cómo nos da un ponderador final que efectivamente nos dice a nosotros en qué porcentaje cambiamos cada dato y vemos si está aceptado o si de repente es un ponderador que no es aceptable y demuestra que la muestra estuvo muy mal hecha. No la muestra en sí, el relevamiento, a veces pasa. Como todo en esto, en esta práctica existen las buenas prácticas, las prácticas y las malas prácticas. ¿Y a qué me refiero con esto? La mayor parte de los estudios, los diferentes métodos de relevamiento, y ahora que está más de moda, si quieren, o es una tendencia actual usar métodos mixtos, es porque los diferentes métodos de relevamiento tienen, no digo intrínsecamente, pero tienden a atraer diferentes sesgos. Que vos, Cami, decía, las encuestas con teléfono fijo normalmente traen una tasa de respuesta más alta en público adulto. Cuando amplias a públicos con celulares, eso se modifica ligeramente, pero tampoco se corrige del todo. Las encuestas online suelen responderlas un poco más las poblaciones más jóvenes, pero también es cierto que las terminan respondiendo mucho más los sectores con estudios niveles educativos altos. Con lo cual, la muestra va tratando de corregirse en torno al universo, pero hay muchos casos donde los factores de ponderación son notablemente altos. ¿Y esto qué significa? Que en función, no sé, tengo 10, 15, 100, 200 casos con primarios completos o niveles socioeconómicos bajos, que es lo más difícil de conseguir en general, con factores de ponderaciones que muchas veces son brutales. Y esto es, no quiero usar un adjetivo que después me arrepienta, pero creo que cada uno puede buscar el que quiera. Quiero decir, hay prácticas bastante sorprendentes en el uso de la ponderación de los datos y que desde mi punto de vista es algo que muy a menudo se evita mencionar porque bueno, es parte más de la jerga técnica, si quieren, del estudio de opinión pública y ahí hay una enorme fuente de error, potencialmente. O mejor, más que de error, de manipulación de los datos, digamos, que es concreto. Jesús pregunta si la ponderación afecta de alguna manera el margen de error. No, es otro tipo de error, es otro tipo de manipulación, si se quiere. O es otro tipo de construcción del dato. Bien, acá por ejemplo, esto es una encuesta de... ¿qué tiene? Si ustedes tienen que leer, ¿qué leen en esta
ficha técnica. La muestra es grande, ¿no? Son 4.800 casos, ya como te tira un poco el peso encima. El reclutamiento es digital, margen de error 1%, que es consistente con el 484, pero no consistente con un muestreo no probabilístico. Que es como, ¿se entiende? Lo que decíamos antes. Con lo cual ahí ya hay una, por lo menos para hacer un asterisco a la pregunta. Eso no quita que los resultados después puedan ser buenos, pero por otras razones. ¿Se entiende? Bueno, a mí me gusta que empezamos un poco a afinar la medida. ¿Cuál es la principal diferencia entre las muestras probabilísticas, que son las que estuvimos hablando al principio, y las no probabilísticas, que en general son las digitales? Voy con las digitales. No todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, porque esencialmente no tenemos un universo claro de que todos estén digitalizados y accesibles de forma directa desde el método online. En cambio, Luego, las por muestras... supuesto, no, Sí. perdón, luego existen formas de mitigar esto, como no me acuerdo que comentaba antes. Por supuesto, uno puede segmentar, no es lo mismo hacer una pregunta en un portal que tener anuncios segmentados, que se respeten cuotas en diferentes niveles demográficos, por supuesto. Pero son formas de mitigar una naturaleza que no es probabilística. Uno podría decir que son muestras representativas del universo, pero no necesariamente probabilísticas. Y en función de eso, tienen una validez, o sea, tienen un valor para comprender una sociedad. Pero bueno, es difícil saber cuál es su margen de error. Y es un poco... Entonces, más allá de que no quiero complejificar demasiado la conversación, sepan que existen dos tipos de muestras, con dos fundamentos teóricos completamente distintos, y en función de eso, una capacidad de estimar su error muy diferente. Acá les dejo, no voy a entrar en detalle, pero hay dos papers que si quieren, los que les interese demasiado el tema, esto es más técnico-metodológico, pero que discuten y evalúan con bastante detalle los tres tipos de diseño metodológico que estoy hablando, y hacen una comparación muy interesante entre los tipos de encuestas para encontrar, bueno, para llegar a los resultados o esencialmente a las conclusiones que estamos contando. Pero a los que les interese más, solamente desde el punto de vista técnico, les podemos pasar después estos estudios. Acá hay una pregunta que nos encantó, que le hizo alguno de ustedes. No sé quién. Y que es, bueno, algo que ya respondimos. Y la respuesta, Nadine, y la respuesta es, a la primera pregunta es así, sí es así. ¿Por qué lo seguimos calculando y lo seguimos calculando en informes? No lo sabemos. ¿No estaremos entrando en un error metodológico? Sí, estamos entrando en un error metodológico. Sí. Nadine. Ok, la pregunta sería, ¿cuántas ponderaciones se puede hacer? Porque si nos ponemos a pensar, toda la muestra debería tener un número diferente y ninguna repetiría el mismo número de ponderación en la respuesta, porque cada vez encontramos que hay otras cosas que los difieren, no solo hombre y mujer, sino edad, sino también cuánto reciben de dinero, geografía y ese tipo de cosas. Sí, bueno, depende de los factores. Cami, si querés recoger el guante, pero acá depende de la cantidad de factores de ponderación que uses. Normalmente no usas. Voy por partes. Es muy probable que una muestra de 1000 casos tenga muchísimos factores de ponderación, no 3 o 4, tenga cientos o 50 o decenas, porque efectivamente va variando. Dicho esto, normalmente los criterios que usas para ponderar son 3 o 4, que son los que tenés criterios censales. Frecuentemente le da el género y el nivel educativo. Porque aparte, que es algo que lo acabas de decir vos, pero está bueno destacarlo, el concepto del parámetro poblacional. No hay tantos parámetros poblacionales conocidos, disponibles, para que uno pueda comparar su muestra y la frecuencia de la estadística de su muestra, digamos, la frecuencia, con un parámetro censal. Idealmente, y se ponderarían un montón de más cosas a las que se ponderan, pero es difícil tanto acceder a ese dato,
sobre todo para cada grupo social y para cada ciudad o lo que sea. Y también es difícil a veces preguntar eso. Por ejemplo, ¿cómo ponderamos por ingresos? ¿Cómo preguntamos ingresos? Que eso es otra parte de lo que vamos a charlar en un rato, sin que esté sesgado y que nos estén respondiendo correctamente. Hay cosas más sensibles de ponderar que otras. Alejandro, creo que Sí. levantó la mano. Sí, es que me surgen muchas preguntas en torno a lo que estamos viendo, porque en el ejercicio propio se me ha presentado como lo siguiente, y es, tengo un universo para poder medir más o menos intención de voto, por decir un caso. En ese ejercicio, más o menos la probabilidad del censo electoral, la población general son 3,5 millones, el censo electoral son 2 millones de personas, pero esos 2 millones de personas no votan, sino que vota por lo general el 50%. Entonces, lo primero es, para poder determinar el número de personas sobre las cuales voy a hacer la muestra, se hace sobre el grueso de la población, que son 3,5 millones, sobre el censo poblacional que puede votar, que son 2 millones, o para que sea más precisa, simplemente lo hago sobre el 50% que efectivamente va a votar. Eso por un lado, porque me va a dar nociones distintas. Los 3,5 millones no pueden votar porque pueden haber adolescentes que no están habilitados para votar. Si tomo la muestra de 2 millones, ya sé que la mitad me va a decir que no está interesada en votar, entonces automáticamente voy a tener datos precisos sobre la mitad de las respuestas que reciba. Pero si de entrada digo que va a votar 1 millón de personas, entonces estoy, digamos, como cerrando un poco más la muestra para poder definir que efectivamente ese 50% que es el que vota me va a dar los datos precisos en relación a lo que quiero identificar, y es cómo se van a comportar más o menos las elecciones próximas. Eso por un lado. Y por otro lado, en la segmentación siempre se me ha generado como la siguiente duda, y es como que supongamos que tomo el caso de hacer la encuesta sobre el millón de personas que pueden votar. Tengo 50% hombres, 50% mujeres en términos poblacionales, o sea, 500,000 y 500,000. Tengo variaciones de edad entre los 18 en adelante, entonces tengo una segmentación en términos etarios. Perdón, damos de alguna pregunta porque si no me voy a olvidar y es muy larga y muy compleja. Si no. La primera pregunta, y después si no vamos con la segunda. La primera pregunta es, bueno, ahí depende del objetivo de la muestra, que vos lo dijiste bastante bien. Si la encuesta es para evaluar intención de voto, lo que debería buscar es una forma de identificar el universo de votantes. Que como O sea, dijiste, sobre 2 millones. Exactamente. Y la pregunta siguiente, no la vamos a resolver en esta clase, en el intercambio, pero debería buscar la forma de, con una serie de preguntas, identificar cuáles son los más probables votantes y hacer la muestra, el cálculo sobre eso, si es que tenés datos del universo, ¿no? Si quisieras conocer la percepción que tienen los colombianos sobre, no sé, un dirigente político, el gobierno y demás, independientemente de si votan, deberían ser todos los mayores de 18 años. Eso por un lado. Ahora si querés pasar a la siguiente, porque si no me voy a marear. La otra Listo. sobre ponderación. De una. La otra sería 50% mujeres, 50% hombres, distribuidos, digamos, como por sectores dentro de una ciudad. Entonces, digamos, hay 10 sectores dentro de una ciudad. Supongamos que la muestra basada entonces en la gente que puede votar son 2 millones, y en esa lógica, digamos que me dan 1.000 encuestas que tendría que realizar. De entrada tendría que realizar 50% para hombres y 50% para mujeres, para no tener que hacer después esas ponderaciones. Esa podría ser una forma quizás de limitar tener que hacer esas ponderaciones después, recoger 50% hombres y 50% mujeres, o sea, 500 encuestas de uno y 500 encuestas de otro. Y en esa medida, si esas 500 encuestas de hombres y 500 encuestas de mujeres en los 10 sectores deberían estar ponderadas en términos de porcentaje. Por ejemplo, si en el primer sector hay un 15% de la población de los 2 millones que tengo que recoger, o sea, de las 1.000 muestras que tengo que recoger, esas 1.000 muestras, el 15% tienen que ir en ese primer sector. Y si en el segundo sector, digamos, es una representación de el 25% de la población, entonces ese 25% de las 1.000 encuestas tendrían que ser en ese sector puntualmente, o no tiene nada que ver. Pido, la está complicando mucho para la mayoría de los demás. Bueno,
lo que entiendo que a lo que vas, y digo, tampoco para que se pierdan todos. Una parte de lo que está diciendo sí es así. Tampoco no quiero que nosotros nos quedemos con la impresión de que estamos resolviendo en esta clase lo que no vamos a resolver, que es teoría y método de cómo realizar un trabajo de campo. Que entiendo que va gran parte de tu pregunta a eso, que hay muchas más precisiones que yo no puedo dar, porque no nos da el tiempo, sobre cómo diseñar un campo. En esencia lo que está diciendo es correcto. También es cierto que hay otros detalles que te podría decir, bueno, no necesariamente son así. Pero en líneas generales sí, lo que deberías hacer es eso. Pero no quiero que mi respuesta sea concluyente porque en realidad cuando uno diseña un trabajo de campo de ese estilo, deberías tener muchas otras consideraciones, Alejandro, que no es un poco el punto de la clase. De todas formas, gran parte, algunas de las preguntas que vos estás haciendo están en algunos documentos que dejamos en el campus, como en el paper ese de Manuel Moleraujo, que es muy bueno, tiene sus años, pero sobre encuestas políticas, que les recomiendo que lo lean. Gracias. Pasamos a otra parte, para salir un poco de lo más técnico-metodológico. Sí, Mauricio quería, antes de irnos a otra parte. Sí, gracias y disculpa, Augusto, pero me he quedado con una duda sobre los ponderadores. Según lo que nos has dicho, lo que nos han explicado, los ponderadores se basan exclusivamente en datos estadísticos oficiales. ¿Eso es correcto? O sea, son los Sí, datos del censo para nuestros países. sí, sí. Ahora, esa ponderación solo va a corregir sesgos que sean conocidos. Al igual que lo que decías antes de la ficha técnica, ¿estos ajustes o estas ponderaciones son explícitas, son transparentes cuando se publican los resultados o es algo que uno simplemente lo cocina dentro de la empresa o dentro del instituto y luego suelta los datos sin clarificar si eso fue cocinado o no? Cocinado en un buen sentido, no peyorativamente. Sí, sí, no. No se usa necesariamente peyorativamente, pero sí es curioso la versatilidad del concepto. Eh, Mira, en muchos casos, por ejemplo, vos le hiciste mención, hay estudios que aparte por el tipo de financiamiento que tienen y por el tipo de reporte y por el uso que tienen entre colegas, algunos se supone que lo hacen de una forma. En el caso, por ejemplo, de Latinobarómetro, de America's Barometer, que son los casos que los dos, bueno, van a venir la clase que viene, está reportado en la ficha técnica. Si uno va a la parte metodológica, están reportados y no se esconde. Sí, y es una práctica muy extendida y, digamos, y reconocida en la academia y en la profesión, en la industria. eh, entonces se reporta en muchos casos. En otros no tanto. Y lo que es cierto es que uno tiene que ser consciente que los métodos de ponderación, si son correctivos, es una cosa. La otra es cuando corrigen pequeños errores que vienen del campo. La otra es cuando sobreponderan cosas que el campo ya no trajo. Entonces, no le puede pedir a la ponderación que corrija un campo que vino, digamos, muy torcido de base. Entonces, ahí es un poco donde creo que hay que ser cuidadoso. En las buenas prácticas, los ponderadores son chicos, digamos, uno trata de mantenerlos en márgenes más o menos acotados. Eso. Y si quería sumar algo. Creo que no, quedó el micrófono abierto. Bien. Pasamos a cuestionarios, nosotros normalmente se habla de errores muestrales y errores no muestrales. Y esto es, bueno, los errores o las mañas que vienen en las encuestas por diseño metodológico y estas que, bueno, en otro sentido también son de diseño metodológico, pero que no vienen de la naturaleza puramente muestral de los estudios, que son los cuestionarios, las preguntas, ¿no? Cómo se hacen las preguntas. Acá en Argentina hay un programa de un humorista que hace las veces de un periodista insistente, y creo que el programa se llama algo así como vas a decir lo que quiero que digas, ¿no? Y abreva un poco la idea de, bueno, en función del tipo de preguntas que te hagas, muchas veces la respuesta puede estar sesgada. Así que vamos a ejemplos. Acá, vamos, de los técnicos y no técnicos, un agüero. Entonces, sí, un ejemplo muy tonto, pero ayuda a pensar cómo a veces es imposible para el encuestado responder la pregunta.
La derecha, más curioso que es una casa encuestadora, o sea, es alguien que bueno, hace estudio de opinión pública, supuestamente. Y de acá se pueden ver varias cosas. Primero que acá no hay una pregunta en un sentido estricto. Se presume que la gente puede asumir que es Libra, que es un caso en Argentina. Bueno, hay muchas cosas en esta pregunta que funcionan mal. Y desde ya que las categorías de respuesta no representan las posibles dimensiones de respuesta a esa pregunta, no son exhaustivas ni excluyentes de las opiniones posibles. Una forma fácil de hacer este ejercicio es preguntarle a dos personas que en vivo expliquen cómo están respondiendo la pregunta y van a ver que las diferencias son abismales. Que para empezar no pueden saber qué es Libra, a qué se refiere con el kirchnerismo. Está perfecto lo que dijeron quiénes, los kirchneristas, los de Libra, sé quiénes son. Eh, no sé y no me importa lo que digan Alberto y Cristina, que son dos cosas separadas. Una cosa es el desconocimiento y otra cosa es la falta de interés. Hay un montón de cosas que uno empieza a desarmar. Por eso es que creo que está bueno, que es un ejercicio sano, cuando uno hace un cuestionario, ser el primer encuestado para ver cómo respondería esa pregunta. Por supuesto que uno tiene también las mañas adentro, pero dicen Libra, yo lo asocio al zodíaco. Claro, por supuesto, es infinidad de significados que pueden estar contenidos, entendiendo que luego el proceso de responder de cada persona es personal, hay un montón de cosas que se pueden y se deben controlar. Efectivamente. Algunas cosas del cuestionario medio de obvio, que muchas veces, en algunos casos los estudios se puede acceder, pero en otras no. El orden del cuestionario puede alterar. Una cosa es, si, por ejemplo, yo quiero hacer la pregunta sobre si apruebo o no apruebo el gobierno nacional. Y si antes de esa pregunta yo le hago una serie de preguntas sobre, ¿usted conoce, no sé, escuchó hablar sobre el caso Libra, en el cual el presidente de la Nación está implicado por, no sé? Y siguiente pregunta, ¿usted no sé, conoce las denuncias de corrupción? Digamos, y si hago una serie de preguntas que claramente te van guiando hacia una opinión o te van despertando diferentes suspicacias sobre la acción del gobierno nacional, y luego te hago la pregunta sobre la aprobación del gobierno nacional, bueno, lógicamente que hay un sesgo. Entonces, acá hay algo que, digamos, que es difícil de interpretar cuando uno ve el resultado muchas veces en los medios, y es bueno, habría que hacerse la pregunta si el cuestionario fue estructurado de forma adecuada, de manera tal que las respuestas no están sesgadas por, bueno, esta secuencia, ¿no? Veamos algunos ejemplos que están acá. Esto es un ejemplo de preguntas tendenciosas o mal generadas. Al ejemplo, bueno, los que vimos antes son un poco similares, pero esencialmente lo que se pregunta acá, que es el ejemplo, es lo mismo. Acá hay una forma que es tendenciosa o cargada de sentido, y esta es un poco más neutral. Podría incluso ser formulada de forma diferente. Pero a lo que voy es que en esencia se está preguntando lo mismo, pero con dos formas diferentes que, bueno, guían un poco al encuestado a responder hacia un lado. Lo mismo se podría responder. Las otras preguntas que son difíciles, bueno, y esto es clásico con las preguntas de calentamiento global, de cambio climático y demás, que son preguntas donde hay mucha corrección política. Entonces, es muy frecuente que este tipo de encuestas, que las preguntas que se hacen sobre este tipo de cosas, tengan niveles de respuesta muy altos, porque bueno. Y sí, una manera muy fácil de comprobarlo es preguntarle a una persona cuánto te importa a vos, cuánto le importa a usted, lo que sea, el medio ambiente, y dan un número del 1 al 10, ¿no? Y seguramente va a estar por encima de 8. Y preguntarle cuánto le importan a los demás el medio ambiente, y seguramente va a estar por abajo de 7, por lo menos. Y eso tiene que ver con esta deseabilidad social o el efecto tercera persona, que es una respuesta que alguna de las dos no está. Esto es un poco, bueno, los errores de comprensión o la suposición de que la sociedad sabe. Esto es muy frecuente. Bueno, y el ejemplo anterior, el kirchnerismo y Libra, ¿qué piensa usted del kirchnerismo y Libra? Es muy frecuente. Y esto me pasa muy seguido leyendo estudios de opinión pública que se hacen preguntas sobre temas que la sociedad normalmente no se preguntó. Y que uno le obliga al encuestado
a reflexionar sobre ese tema en el preciso momento en que le hizo la encuesta y en muchas veces formulada una pregunta de una forma tal que la persona no sabe qué está respondiendo, ¿no? Que acá está el ejemplo, si quiere, un poco más brutal del aborto, pero que vale para muchas otras formas. Pasemos a este vamos a este, que es sobre las categorías, que me parece que es importante. Acá hay otro debate que es, bueno, muchas veces mañoso, pero medio detallista también para ver, y esto es sobre las categorías de respuesta. Vamos a los bifes y me parece que lo representa mejor. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión del gobierno nacional? Bueno, si vemos acá esta forma de preguntarlo, parecería que el 51% tiene una buena imagen del gobierno nacional versus un 19% que tiene imagen mala y un 28% regular. Si hacemos la misma pregunta, o una pregunta no la misma, pero similar, si usted aprueba o desaprueba el gobierno nacional, la respuesta es notablemente distinta, ¿no? Que es el 60% de aprueba del gobierno nacional y el 35% de desaprueba. Entonces, si uno quiere hacer un análisis, la pregunta es, ¿con qué dato me quedo? Y acá les hago la pregunta. O sea, ¿y qué hacen con cada uno de los dos datos? Las preguntas, el público es exactamente el mismo. En uno dicen una categoría de respuesta de 5 opciones, impar, con una categoría intermedia, donde están las personas que no se sienten ni muy claras negativamente, ni muy buenas en lo positivo. Y acá hay 2 opciones. ¿Cómo está el gobierno nacional? Enzo. Creo que con qué dato me quedo depende mucho de lo que uno busca, porque si uno lo que busca es solo saber qué piensa más en detalle la población, me quedo con el primero, que incluye una opción intermedia. Pero si uno quisiera tratar de predecir, bueno, cómo le iría al gobierno nacional en una reelección, ahí los que están en la opción intermedia, uno puede ver por qué se inclinan, por aprobar o no, cuando uno le plantea una disyuntiva en la que no existe opción intermedia, por ejemplo. Esa es una forma, yo no estoy viendo el chat, no sé si tengo alguna más, pero No veo nada. eso es un primer punto. La otra es si uno quiere tener intensidades. Es muy fácil, ¿no? En el análisis político, no, sobre todo en el uso de datos en la política, la tendencia es, bueno, por una cuestión de la cantidad de datos que hay, es a simplificar un poco lo que hay. Y es usar las categorías, bueno, más discretas. Si son 2, mejor, más fácil de leer, más fácil de interpretar. Pero es cierto que si uno quisiera tener una visión, parecería un poco más capilar de cómo está el gobierno nacional en la sociedad, uno podría decir, bueno, en realidad acá hay más colores, quiero decir, hay intensidades distintas. Uno se podría quedar con una imagen muy pesada, digamos, el gobierno nacional tiene un nivel de aprobación de 60%, es alto, pero en realidad si vas a esta, decís, bueno, en realidad hay un 45, un 50% de la sociedad que está más o menos satisfecha y después hay un 10% que es un poco más oscilante, con lo cual depende si sos de la oposición, podrías querer leer una cosa, si sos oficialismo, podrías querer leer otra. El punto es ser conscientes de que la categoría de respuestas que des van a condicionar también un poco la lectura del dato, que eso es un poco lo importante. Hay una mano levantada, ¿no? A ver. Sí, gracias. Bueno, me parece válido el comentario. Sin embargo, yo sería un poco más quisquilloso, ¿no? Cuando usted dice aprueba o desaprueba la gestión del gobierno nacional, ¿qué entiende la gente por gestión? Entonces, si preguntamos a este grupo que está en la plataforma, ¿qué entiende por gestión? Estoy seguro que vamos a tener 4 o 5 respuestas. Inclusive la pregunta ya está sobrecargada de elementos complejos. Técnicamente definir gestión no es tan sencillo. ¿Y cómo lo entiende la gente que está respondiendo una encuesta, que no tiene conocimientos, sino simplemente lo que está levantando en este momento, entiendo yo, es una percepción, pero inclusive la pregunta ya es complicada. Si podríamos traducir la pregunta en otro elemento mucho más puntual, que no tenga que ver solamente con hablar de algo tan general,
que mucha gente entiende que si hace bien o hace mal, si es bueno o es malo. Pero cuando hablamos de gestión es un elemento mucho más amplio que tiene que ver con presupuestos, con capacidad de respuesta, que tiene que ver con resolver problemas, que tiene que ver con gobernanza, legitimidad, qué sé yo, un montón de temas, ¿no? Gracias. Buenísimo. Bueno, es un buen ejemplo. Digo, em, estamos. Ok. Cami, vas por acá. Estamos. Nos quedan 5 minutos más o Sí, menos. sí. Muchas cosas que ver, bueno, por eso algunas las, igual después vamos a subir la Vamos a presentación. subir esto, vamos a hacer análisis, si no, o lo dejamos como tarea. Y el análisis lo podemos dejar como tarea. Estaría bueno. Bien. ¿Hasta acá tiene alguna duda? Bien. Nosotros, ahora antes de dejar tareas y cosas, pues no queda demasiado, lo que tratamos de hacer es tomar las dudas que ustedes nos dejaron en el cuestionario inicial que hicieron y levantar algunas de las preguntas más habituales que hay sobre los estudios de opinión pública y tratar de ponerlas sobre la mesa. Algunas de esas son más fáciles de responder en 1 hora y media, 2 horas de Zoom, otras son un poco más complejas. Para cada una de ellas, si les surge la duda o se quedan pensando que algo no les quedó claro, súbanlo, pregunten, lean un poco lo que está. Nosotros podemos subir otro tipo de documentos. La idea de esto no era hacer el ogro de las encuestas de opinión pública, porque está claro que nosotros, bueno, esencialmente Pulsar trabaja con estudio de opinión pública y con encuestas, con lo cual nosotros creemos que es un método interesante para comprender lo que una sociedad piensa y cree en un momento determinado, pero es muy importante, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, ser consciente de las limitaciones que tiene esto y los detalles que hay. Entonces, un poco la premisa de la cual partimos nosotros, y creo que con la que me gustaría que nos quedemos con la idea, es ser conscientes de lo vulnerables que son los datos de opinión pública si se levantan mal los casos y si se comprenden mal las limitaciones que tienen. De cara a lo que vamos a ir viendo más adelante, tratamos de que lo que vimos hoy son las encuestas más relacionadas con la opinión pública o con la intención de voto, con la política, no estrictamente eso. Después vamos a ir viendo otro tipo de estudios que no necesariamente están relacionados con esto. Nosotros teníamos para cerrar una serie de ejemplos sobre, bueno, cómo se analiza los estudios de opinión pública y qué es lo que uno podría ver en diferentes cruces de los estudios. No llegamos por la cuestión de que estuvieron muy interactivos con las preguntas, lo cual está muy bien, porque es lo que estamos buscando promover. Así que la idea es que nosotros dejemos en el campus una pequeña tarea, digamos, una pequeña práctica para que ustedes sigan. La idea es que en cada una de las clases va a suceder eso. Así que mírenlo, lo vamos a subir seguramente mañana. Javier tiene una pregunta ahora. No, no, no es una pregunta, sino que el Power yo, o sea, yo me había puesto a ver lo que había en el campus, no estaba el Power si después lo pueden subir. Sí, por supuesto. Si lo subíamos de antes, inhibe el seguimiento de la clase. Entonces, ese es un poco el punto. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Algo que les haya quedado colgado. No se asusten con lo de la tarea, es un ejercicio un poco para poner en práctica lo que charlamos hoy. Sí, Sebastián. Hola, buenas. Quería consultar con respecto a tal vez una respuesta corta sobre la ética de las encuestas. En el caso, yo soy de Chile, en el caso de acá, una de las encuestas más importantes en cuanto a medición de política y que marca la discusión pública es la CADEM, la cual se publica de forma semanal. Tiene bastantes críticas, sobre todo la parte metodológica, pero quería conocer preguntar en verdad si era tan ético eso o es mejor esperar como las universidades que hacen una encuesta mensual, qué sé yo. También tiene una población aproximadamente de 1000 personas. Ese es su universo. Y la última consulta,
creo que mañana hay una evaluación según lo que sale en el cronograma. Entonces, ¿cómo sería el tema de la evaluación? Gracias. Es lo que dijo Camila. Bueno, Cami contó un poco más. No, no es nada no es una evaluación, No, realmente. es un ejercicio. Es, Sí. la Fundación Enauer tiene mucha experiencia en este tipo de capacitaciones y lo que nos recomendó es que hagamos después de cada sesión una pequeña pausa como de seguimiento de cada clase. Es Y de esencialmente, reflexión también, es un poco solidificar lo que estamos viendo. no lo tomen, no es más de lo que le estamos contando acá, tampoco es menos, pero es un poco los que nos recomendaron que era bueno seguir. Así que es eso. Respecto a la primera pregunta sobre lo de CADEM, conozco el estudio, la verdad es que no tengo claro cuál es el tipo de metodología que hoy tiene CADEM, pero sí bastante conocida. Nosotros, uno de los programas que tiene Pulsar es el de aprobación presidencial. Le decía que, bueno, si entran a la página de Pulsar van a encontrar que seguimos la aprobación de los presidentes en 17 países de América Latina y parte de Europa. Esos datos están, si alguno los quiere ver. Los datos de CADEM a veces los tomamos. Lo que sí te puedo decir es, pusimos, digo ya que sos chileno, pusimos en el campus un recurso, que es un podcast, es un programa que está subido, bueno, parte en YouTube y parte está en Spotify, que es de una encuestadora chilena, que es muy buena divulgadora y pedagoga, que es un podcast que se llama A mí nunca me han encuestado. Bueno, pusimos una clase, o sea, un podcast, en realidad pusimos uno, pero uno podría entrar y ver, elegir cualquier tema de los que han tocado en el podcast y es muy didáctico. Eh, Así que si quieren, bueno, me parece que ahí seguramente vas a tener una respuesta, que ella es una persona crítica, no sé si te reís porque ya la conoces, pero es una persona crítica, pero crítica interesante. Entonces creo que ahí vas a poder encontrar una fuente como para tamizar un poco tu opinión de CADEM. Hay una pregunta. Y acá hay una pregunta de Mario. ¿Cuál es su opinión cuando en portada una encuesta en el periódico mide la popularidad del presidente de México, el gobernador de Jalisco, de Papa León? Esta manera de presentarnos tendencioso. Bueno, el enviado de Dios en la tierra, junto con el presidente, sí, bueno, es un poco tendencioso, pero no sé, no sé qué diario es, no quiero tampoco prejugar. No, no, que también uno puede decir, se pone al lado de que hace la encuesta, bueno, estoy viendo principales referentes políticos, espirituales, en definitiva sociales del país, también lo puedo ver así. Habría que ver más en contexto. Creo que hay dos cosas que me parece que vale la pena decir respecto a los estudios de opinión pública y la difusión en medios de los estudios de opinión pública. En primer lugar, y que esto es bastante frecuente. La primera es, hay que tener en cuenta dos cosas. Hay algunos estudios de opinión pública que están diseñados por las empresas junto con los medios para analizar la opinión pública, que ese es un tipo, que son por ejemplo, el comercio en Perú tiene un estudio, si no me equivoco, constante con Ipsos, en su momento lo tenía, que son diseñados específicamente. Y después están los estudios que circulan públicamente, que los medios los toman, y ahí hay que tener cuidado porque muchos de esos, cuando un estudio de opinión pública circula libremente, normalmente tiene una intención. No siempre, pero normalmente tiene una intención. Tengan en cuenta que un estudio de opinión pública es algo relativamente costoso para hacer. Entonces, es importante tener en cuenta quién, la intención de quién es. Con lo cual no sé quién es no sé qué tipo de estudios se presentan en León, ¿en dónde era? En Jalisco. Pero bueno, vale para la general de la ley, hay que ser conscientes de que hay estudios y estudios y que cuando algo circula mucho y muy barato en medios y en diferentes lugares, yo pondría un ojo de sospecha. Javier, ¿habías levantado la mano? No, sí, esto no sé si lo vamos a ver después, pero quería saber cuál es el porcentaje o sea, por ejemplo, está la población total de un lugar X. ¿Cuál es el porcentaje que nosotros tenemos que tener en cuenta para armar el tamaño muestral en una encuesta, ya sea probabilística o no? ¿Cuántas son las personas que nosotros tenemos que encuestar para dar un resultado bueno, de la encuesta de ese lugar? Como una muestra de sangre, vendría a ser. Te me fuiste, Javier. Mirá,
lo vimos o sea, lo que vas a ver en el PowerPoint lo vimos hace un rato, que era cuál era, bueno, una muestra tiene una resigna, digamos, un margen de error o cantidad de casos. Lo vimos, lo vas a ver subido. Yo recuerdo que le decía a un compañero tuyo, que no me acuerdo el nombre, que estábamos hablando sobre en Colombia, esta no es una clase que se trate sobre diseñar una encuesta de opinión pública. Eso lógicamente requiere otra sofisticación y otro tipo de lectura. Esto es esencialmente una guía como para empezar a leer críticamente los estudios de opinión pública y seguir por ahí. Algunas cosas creo que de las que dijimos pueden ayudar a diseñar un estudio, pero no está hecho para eso. Y te lo digo porque algunos elementos vas a encontrar, pero no vas a encontrar todos los elementos para hacer una encuesta en el lugar donde te interese. Para eso sí te invito a leer un poco algo de la bibliografía que dejamos, sobre todo el paper de encuestas políticas que está subido al campus, que ahí vas a encontrar un poco más de información. Bien, bueno, si estamos, ya estamos sobre la hora, así que una vez más, gracias por todo. Les dejamos algunos materiales más en el portal. Si tienen alguna duda adicional, escriban, suban, coméntenlo. Si quieren alguna curiosidad, si se quedaron pensando en algo, si dijeron, bueno, vieron alguna referencia que les interesa profundizar, escríbanos y les mandamos todo lo que sea. Nos vamos a seguir viendo en las sesiones siguientes, porque nosotros de una u otra forma entramos y salimos, digo, Camila y yo. Así que, bueno, espero que disfruten las sesiones que vienen también. Cualquier cosa nos dicen. Y estemos en contacto. Escriban. Chao, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima sesión.